Vale, perfecto. Ante todo, pues agradecerles a todos el estar aquí con nosotros en esta tarde, compartiendo este espacio. Esta es una sesión en la cual estaremos hablando de la gestión de activos, un tema que es de gran importancia y consiste en obtener el máximo rendimiento de los bienes o recursos de la organización, es decir, de todo aquello que tenga valor. Se refiere a un sistema de gestión entre todos los departamentos que participan en los procesos empresariales, siendo el mantenimiento uno de estos departamentos. Hablaremos también de la norma ISO 55000, a través de la cual se establece este sistema de gestión de activos en las organizaciones, abriendo todo un campo de oportunidades para mejorar esta gestión en las empresas. Y para ello hemos invitado al ingeniero Luis Eduardo Gutiérrez. Él es ingeniero electricista, es profesional certificado en gestión de activos, es especialista en gestión de mantenimiento y tiene más de 20 años de experiencia en mantenimiento industrial, en cadena de suministro y sistemas de información aplicados. Quiero pues darle una muy cordial bienvenida y un agradecimiento muy especial en esta tarde al ingeniero Luis Eduardo Gutiérrez. Adelante, Luis Eduardo, te dejamos entonces con el tema sobre gestión de activos. Bienvenido. Muchísimas gracias, Olga, y a todas las personas pues, que han hecho posible que esta presentación se lleve a cabo. La gestión de activos es un tema de mucha actualidad, de mucha importancia, que actualmente se viene tomando mucha fuerza en las grandes empresas, en las empresas que hacen uso intensivo de sus activos. Y que definitivamente ha mostrado buenos resultados, y eso es lo que ha hecho que se haya, digamos, popularizado este tema. ¿De acuerdo? Entonces, como comentó la señora Olga, la idea es hacer una introducción de este tema para que las personas acá presentes tengan una idea de qué trata, cuáles son los principios de la gestión de activos y algo de lo que tiene que ver con el estado actual, ¿sí? Me hubiese gustado hablar un poquito también sobre la metodología de implementación, pero tuvimos un problema técnico ahí con el archivo donde tenemos esa parte la más actualizada. Vamos a verlo, vamos a ver. Entonces, pues ya hablar un poco de mi experiencia. He trabajado, lo único pues para complementar es que he trabajado en el sector de minero energético, inicialmente en todo lo que era generación eléctrica con plantas diésel, ¿sí? Para autoabastecimiento en motores industriales, motores de riego, motores a gas, etcétera. Y luego estuve cerca de 7 años trabajando en esto, y de igual manera también con maquinaria minera. Finalmente, los últimos 12 años estuve trabajando en el sector ya de la minería, con una empresa que creo puede ser muy conocida para ustedes, que es Seiprodeco. A través de esos 12 años de experiencia, creo que conté con la oportunidad que pocos profesionales cuentan, y es estar prácticamente en todas las etapas del ciclo de vida del negocio. Básicamente me refiero a la etapa donde la gran multinacional Glencore compró empresas medianas, básicamente 5 empresas, 4 operaciones mineras, y las puso a trabajar en conjunto, y un puerto. Posteriormente también adquirió parte de Fenoco, que es la parte de transporte a través del sistema férreo. Y como les digo, estuve en unas etapas muy marcadas, que fue una etapa de inicio donde hay una rampa muy fuerte en el proceso de creación de activos, es decir, ensamble de maquinaria, creación, implementación de plantas de proceso, sobre todo de trituración, que era el proceso principal. Tuvimos
lo que se llama un pico, donde el precio del producto que nosotros generábamos, era carbón, estaba en su máxima expresión histórica y las necesidades de producción eran súper fuertes. Luego estuvimos en una etapa, digamos, estable y finalmente estuvimos afrontando en los últimos 2 años, tal vez 3, momentos muy difíciles. Y eso lo comento porque parte del principio de lo que es la gestión de activos es entender claramente cuál es el objetivo del negocio al que usted está apoyando desde la posición en la que se encuentre. ¿Okay? Entonces, eso lo quería decir porque digamos que es muy común y sobre todo en las empresas medianas y grandes, que las personas entran, ubican en una posición y duran mucho tiempo con las mismas responsabilidades, la misma función, es una empresa con un mercado muy estable y tal vez se privan de estas etapas del ciclo de vida de una compañía. Ya vamos a mirar, vamos a ir atando cabos por qué hago esas observaciones. Listo, entonces, básicamente hay 3 puntos que quiero tratar con ustedes hoy, que es dar a conocer qué es la gestión de activos, algo hasta cierto punto teórico, muy general. Les aclaro, estamos, como dicen algunos catedráticos, estamos viendo la situación o el tema a unos 1000 pies de altura y a unos 500 kilómetros de velocidad, ¿sí? Es un tema que es extremadamente amplio, está siendo tratado por muchas entidades gubernamentales y no gubernamentales a nivel nacional, a nivel internacional, perdón, en Reino Unido, en Europa, en Estados Unidos, en Australia. Hay unas líneas muy fuertes de investigación y de desarrollo con relación a lo que es la gestión de activos. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la punta del iceberg, vamos a decirlo así, con relación a lo que es gestión de activos. También vamos a ver algo de de los beneficios que se espera con la implementación de un sistema de gestión de activos y cómo está este tema a nivel internacional y también a nivel Colombia. Un poquito de historia. Digamos que es bien poquito, es bien corto, pero bien conciso. Les quiero mostrar aquí, por ejemplo, que digamos, en la época de los 70, cuando ya, digamos, estábamos en un mundo industrializado, donde estábamos dependientes, pues nuestros procesos productivos empezaron a depender mucho de lo que es el uso de los activos, de la maquinaria, etcétera. Se generaron ciertos movimientos de alguna manera aislados me refiero a áreas, el área de producción empezó a generar algunas mejoras, el área de mantenimiento, en fin, cada uno digamos que de manera independiente empezaron a desarrollar algunas cosas y por el lado de mantenimiento se empezaron a desarrollar temas como el análisis de causa raíz, lo que se conoce como RCA, o el mantenimiento basado en confiabilidad. Lo que buscaba era tratar de prever las posibles fallas de una máquina y buscar intervenir esas máquinas antes que fallaran, ¿sí? Todo movimiento detrás de lo que era el mantenimiento planeado, tratar de tener el control de la situación con los activos productivos, ¿de acuerdo? Entonces, eso sucedió, estos grandes movimientos sucedieron, como les digo, en la época de los 70. Luego empieza a surgir lo que es, digamos, es lo que yo considero la semilla de todo esto, que es el TPM, es el mantenimiento productivo total, y es donde el área de producción empieza a buscar una integración fuerte con las otras áreas y tiene, digamos, su principal aliado el área de mantenimiento, ¿sí? El mantenimiento productivo total es una metodología que está establecida, tiene
digamos, algunas instituciones que certifican el conocimiento y la experiencia de un profesional formado en TPM, ¿sí? Pero digamos que de alguna forma seguía siendo una parte de búsqueda de mejora continua y que estaba relacionado básicamente con la parte operacional, ¿sí? Entonces, es importante tener eso en cuenta. Esto sucede por acá en los años 70. Luego lo que tenemos es algunos sucesos de gran importancia a nivel internacional, ¿sí? Algunos desastres, vamos a llamarlo así, en algunos activos, sobre todo en el área de petróleo, y el impacto que tuvo también la baja del precio del petróleo en los 80, que ustedes lo pueden apreciar aquí en esta gráfica. Digamos que la gráfica habla más que las palabras. Podemos ver picos acá y cerca, por acá tuvimos algunos, cerca de los años 70, tuvimos unos precios muy bajos, lo cual motivó a seguir buscando mejoras, ¿sí? Y es cuando en Reino Unido, ya a principios de los 90, surge el Instituto de Gestión de Activos, que es IAM, Institute of Asset Management. Y este instituto lo que busca es integrar ya esto que estaba integrado, es decir, toda la parte operativa con la parte del negocio, ¿sí? Ya no buscar esas mejoras solamente a nivel de la operación de la máquina, del mantenimiento de la máquina, sino mirar cómo de alguna manera se integra todo. Entonces, en los Estados Unidos existe una asociación que es la Asociación de la Excelencia en el Mantenimiento. Se fundó en 1990 y el correspondiente, digamos, por decirlo de alguna manera, su homólogo en Reino Unido, que es el Instituto de Gestión de Activos. De allí sale el Comité de Gestión de Activos y surge el primer documento formal, ¿sí? Es un estándar público, por eso se llama PAS. Es un publicly available standard, un estándar disponible público, es decir, no hay ningún requerimiento, el que quiera usarlo lo usa, etcétera. Entonces tenemos que surge en lo que es la PAS 55. En esa PAS 55 hay unos lineamientos de cómo se debe hacer la gestión de activos desde la parte de la dirección de la compañía y con una metodología que ellos llamaron top-down, bottom-up. Ya lo vamos a ver más adelante. Y este documento estuvo vigente hasta el 2014. En el 2014 nace la primera versión de la ISO 55000 y formalmente queda obsoleto el documento PAS. Entonces ya se convierte ya no en un documento, en un estándar de uso público, sino en una norma. Y como tal, tiene una serie de requerimientos y como me imagino que muchos de los acá presentes saben, pues por lo menos del tema de gestión de calidad, ISO 9000, 9001, hay algunas instituciones que certifican el cumplimiento de esos requisitos que dicta la norma. ¿Okay? Entonces, en 2014 ya aparece la norma ISO, luego 2018 hay una actualización, una revisión actualización, y en la actualidad, es decir, hoy en día lo que se está haciendo es que estos mismos documentos que están generados por el Instituto de Gestión de Activos, el IAM, sigue vigente, es la institución, digamos, más representativa que hay hoy en día a nivel internacional en cuanto a gestión de activos y sigue avanzando. Hoy en día ha sacado unos documentos ya en español que tienen que ver con la anatomía, es decir, donde se explica las bases y los principios de la gestión de activos. Habla sobre los temas de tomas de decisiones, gestión de riesgos, etcétera. Esto es lo más actual que tenemos en cuanto a documentación formal de gestión de activos. Eso es un poquito lo que quería mencionarles acerca de la historia, de dónde nace y dónde nos encontramos hoy en día. Okay. Digamos, a nivel de definiciones, hay
nos dice que la gestión de activos es actividades coordinadas y sistemáticas de una organización para obtener valor a partir de sus activos durante la consecución de los resultados u objetivos del negocio. Entonces, mire, esta última parte de acá, ¿sí? Es, como les digo, la novedad, la razón de ser de la gestión de activos. Todo se enfoca en lograr los objetivos del negocio, ¿sí? Ya no es solamente producción y operaciones. Los líderes del tema y los más representativos ahora es la oportunidad para trabajar de forma integrada con las otras áreas de operación de una organización, lo que llamamos nosotros las áreas de soporte. ¿Okay? Ya vamos a mirar por qué les llamamos actividades coordinadas y por qué las llamamos sistemáticas. ¿Sí? Hablamos un poquito del tema de valor. Es algo que es clave entenderlo para poder entender la esencia de la norma ISO 55000. La generación de valor. El valor es algo relativo. Para algunas personas, como decíamos, para algunas personas, tú dices, bueno, no sé cuánto vale este reloj, ¿no? Este es el reloj tiene el valor comercial, esto vale 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos. Ok, no, pero es que ese valor, ese reloj me lo regaló mi abuelo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para mí tiene un valor mayor que el valor comercial, ¿sí? No, estos zapatos, bueno, son unos zapatos de golf, no, pero es que esos zapatos son los que utilizó Kobe Bryant en el primer partido y ya no valen $50 en la tienda, sino que valen $35,000 en una subasta, ¿ok? Entonces, de igual manera, para las organizaciones, el valor es algo muy relativo, ¿sí? Pero parte del objetivo de la gestión de activos es definir cuáles son esos valores relevantes para la organización y además de definirlos, hacer que esos valores definidos ¿sí? se metan en el ADN de cada uno de los empleados, que vaya desde la definición en manos de la alta gerencia o de la dirección, desde las estrategias para implementación a nivel de gerencia hasta la parte de la aplicación, ¿sí? Y del día a día de cada una de las actividades a nivel operativo. Entonces, este valor, que una vez esté definido, tenemos que tratar de lograrlo, pero a través de un equilibrio entre los costos en los que incurrimos para lograrlo, los riesgos que asumimos y el beneficio, ¿sí? Los beneficios, que es el desempeño de una compañía. Entonces, esta es la clave, digamos, esta es la esencia. Hay actividades coordinadas, estamos involucrando operaciones, mantenimiento, el área de gestión humana, el área de tecnología. Sí, estamos, ya lo vamos a mirar más adelante, las estamos involucrando a todas, ¿sí? Y además lo estamos haciendo bajo la metodología de un sistema de gestión: planear, hacer, verificar, actuar, planear, hacer, verificar, actuar, que es a lo que nos invita cualquiera de las normas ISO que nosotros estemos revisando. ¿De acuerdo? En ese sentido, aquí lo plantea y tal vez esto es lo que hace un poco la diferencia entre todas estas metodologías, vamos a llamarlos sectorizadas, una metodología en mantenimiento, una metodología de producción, una metodología en el área de gestión humana en cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo profesional de las personas, en la formación o en la parte de reclutamiento, etcétera, ¿sí? Aquí lo que buscamos es una estrategia, es que todos ellos apunten hacia el mismo objetivo, ¿sí? Entonces, por eso hablamos, lo mencionaba ahorita, que la gestión de activos nos invita a definir cuáles son los objetivos, cómo queremos manejar nuestros activos de aquí hasta que se acabe la operación, pues si ese es el caso, o cómo nos vamos a desempeñar a lo largo de los años, ¿sí? Y que estos objetivos bajen a nivel de la gerencia, decía yo, ¿sí? Y que estos objetivos a nivel de gerencia puedan llegar hasta la parte operacional. Aquí hablamos, o se dice mucho que la gestión de activos lo que hace es romper silos. ¿Y cuáles son los silos? Hay silos, digamos, verticales y hay silos horizontales. Aquí hablamos
que muchas veces digamos, vamos a utilizar una expresión un poco coloquial. Una cosa es lo que quiere el caballo y otra es el que lo monta, ¿sí? A nivel organizacional, muchas veces estamos observando situaciones donde la dirección establece algo y piensa que aguas abajo las cosas suceden tal cual como están establecidas, pero sucede que hay una desconexión y cuando venimos a hacer verificación, que a nivel de planta, a nivel de piso, miramos cómo se están haciendo las cosas, se encuentran sorpresas y muchas veces pues la parte de la dirección dice, no, ¿cómo así que ellos están haciendo esto? Si nosotros pensamos o nosotros decimos, o el procedimiento dice tal cosa, ¿sí? Entonces, esta desconexión que en algunas ocasiones hay entre la parte estratégica, táctica y operacional, la gestión de activos busca romperla, ¿sí? Busca que haya una conexión directa y tangible entre los objetivos de la organización, los objetivos de la gerencia media y los objetivos del área de, digamos, supervisión, ejecución, etcétera. ¿Okay? Ese es uno de los objetivos de gestión de activos. Como lo decíamos ahorita, buscando un equilibrio siempre teniendo en mente que tenemos que buscar un equilibrio entre lo que el activo puede entregar, es decir, su desempeño. Yo le doy materia prima, le coloco algunos insumos y el activo debe generar algún bien, ¿sí? O, digamos, servicio, empresas de servicio. Pero tenemos que ese balance, ese desempeño, tenemos que buscar que tenga un balance con los costos y con los riesgos asociados. Aquí, por ejemplo, yo hago alusión a una actividad. Yo digo, bueno, dentro de mi organización, cualquiera que sea, si yo tengo que realizar un trabajo en altura, yo tengo múltiples opciones, ¿sí? Yo puedo apilar un montón de cajas y poner a una persona que se suba y que haga el trabajo. Puedo buscar una escalera, ¿sí? Puedo comprar una escalera y esta escalera puede ser una escalera de madera, hecha con puntillas, etcétera, o puede ser una escalera de aluminio comprada en un almacén con normas de seguridad, etcétera. O puedo colocarle, ¿cómo se llaman estos? Los elevadores de hombre, los man lift, ¿sí? O puedo armarle. Tengo múltiples maneras de hacer el trabajo, algunas más económicas que otras, ¿sí? Algunas, lo más probable es que las que son más costosas son, las que son más costosas son menos riesgosas, ¿sí? Por ejemplo, al momento de colocar estos componentes que son certificados o no, unos valen más que el otro, ¿no? Entonces, en cualquier empresa lo que se busca es eso. Vamos a hacer una tarea, pero tenemos que buscar un balance. ¿Será que yo me voy a la opción más económica para no gastarme un peso y expongo a una persona a un riesgo más alto? ¿O será que yo me voy al elemento más costoso, ¿sí? Tratando de disminuir el riesgo. ¿O será que yo me voy a buscar un balance donde con unos costos moderados tengo un nivel de riesgo aceptable, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo muy específico de algo muy operativo, ¿verdad? Pero en términos generales, esta es una ilustración de lo que se tiene que decidir a nivel estratégico. Por ejemplo, en el mantenimiento de los activos, ¿qué hacemos? Nosotros hay una decisión estratégica, nosotros nos vamos con lo que diga el fabricante, ¿sí? Yo compré una máquina y el manual dice haga tarea 1, 2 y 3, y la persona me puede decir, no, haga eso y no se dedique a más nada, ¿verdad? Y eso va a tener unos costos, ¿verdad? Pero si por el contrario digo, no, mire, vamos a tener en cuenta esa información, pero además vamos a traer un especialista en mantenimiento por confiabilidad, un certificado de RCM, y los planes de mantenimiento van a estar ajustados de acuerdo a la metodología. Entonces, eso tiene un costo más alto, hay una consultoría, etcétera, etcétera. Pero de nuevo, a nivel estratégico, es donde se deben tomar las decisiones, las principales decisiones, donde se busca el balance. ¿Ok? Eso es lo que tenemos por decir. Ya aquí, digamos que muy rápidamente, esto sí es una definición, lo que mencionaba ahorita, ¿qué es un activo?
es algo que tiene un valor potencial o real para una organización. Estas son definiciones que yo he tomado de la norma, es decir, no son definiciones de Wikipedia ni Google, etcétera. Son definiciones que he traído de la norma ISO, ¿sí? Para mostrar cuál es el espíritu de ella. El valor, digamos, el valor variará entre las diferentes organizaciones y sus grupos de interés. El valor puede ser tangible o intangible, financiero o no financiero. Y en ese sentido, digamos, la norma inicialmente, el estándar PAS 55 inicialmente que hacía referencia que solamente su cubrimiento era para los activos físicos, es decir, equipos de producción, infraestructura, instalaciones administrativas. La norma ISO es un poco más amplia y nos dice, no, no señor, no solamente los activos físicos, cualquier tipo de activo siempre que sea manejado con los lineamientos de la norma, puede estar cubierto. Dentro de eso están las personas, los activos financieros y otros activos intangibles. Aquí es un poco más, digamos, de lo mismo, que es el valor. Hay digamos, desempeño financiero, tenemos gestión de riesgo, satisfacción del cliente. Lo que su organización defina que es lo importante, en eso nos debemos fijar y, digamos, hacerlo pasar a través de este proceso donde hacemos una evaluación de cuáles son nuestras debilidades, fortalezas, oportunidades, etcétera, y tomamos decisiones buscando el balance de desempeño, costo, riesgo para generar el mayor valor. ¿Okay? Ya entramos aquí un poquito en lo que es el sistema de gestión de activos como tal, ¿sí? Y hablamos que es un conjunto de elementos interrelacionados, ya que empezamos a hablar de interrelación entre áreas, o que interactúan de una organización que establecen políticas, objetivos de gestión de activos y los procesos necesarios. Entonces, gestión de activos nos mueve a través de la definición de políticas y objetivos, es decir, un objetivo en común, ¿sí? Y cómo los procesos que debemos seguir para llegar a estos objetivos. Importantísimo. Como les decía ahorita, gestión de activos trata de romper silos. Y hablábamos ahorita de romper silos organizacionales, de la parte estratégica, táctica, operativa, pero aquí también busca romper silos horizontales. Muchas veces sucede que en esta parte que hemos llamado CAPEX o adquisición de los equipos, hay una desconexión con la parte de la operación, ¿sí? Muchas veces, y lo digo por experiencia, las personas que están a cargo de la compra de los equipos son un grupo, el equipo de proyectos, por ejemplo, que de alguna manera pudieron haber tenido experiencia en la operación, puede que algunos no, pero resulta que estas personas llegan y hacen algunos diseños, estimaciones, consideraciones, etcétera, y no incluyen o no tienen en cuenta el conocimiento o los criterios de las personas que viven el día a día con las máquinas, con los activos, ¿no? Entonces, sucede que cuando estas personas salen acá, estos genios salen de sus diseños y demás, hay una desconexión entre la teoría y lo que sucede en la práctica, en la realidad en el campo, ¿sí? Entonces, la gestión de activos, y hay una norma adicional que se llama la norma 16646, que es mantenimiento para la gestión de activos, busca que esto no suceda, ¿sí? Nos dice que debe haber una conexión, que cuando se está haciendo el diseño de una máquina, aquí no es solamente el área de ingeniería que tiene que practicar, tiene que hacer partícipes al gerente de mantenimiento, al jefe de taller, para que ellos den su input, su retroalimentación, y como lo he dicho en repetidas ocasiones, se rompa el distanciamiento que hay entre las áreas de proyectos y el área de operaciones, ¿sí? De igual manera, existe una desconexión cuando nos toca hacer algunas veces lo que es dar de baja un activo. Nos ha sucedido, y no solamente en el área de minería, en muchas otras organizaciones, que se da de baja el activo principal, pero no se tiene en cuenta, por ejemplo, que ese activo tiene X cantidad de dinero en materiales de repuesto en el inventario, ¿sí? Entonces, listo, o sea, fue el activo, eso lo saben las personas de operación, ¿sí? Y el activo se fue, pero no lo saben las personas de inventario, y resulta que nosotros tenemos unos repuestos
en el almacén que nunca los vamos a utilizar, porque el equipo sobre el cual se podían ser instalados ya no está en la organización. Y tenemos 20, 30 millones, 100 millones de pesos en materiales. O sea, yo no les voy a decir números porque los que teníamos en nuestra operación eran mucho más altos, ¿sí? De repuestos que están muertos de la risa en el inventario y que nada, que no se usan, ¿sí? Y que tampoco hay un proceso para verificar ese nivel de obsolescencia de los equipos. Entonces, de los componentes. Entonces, hablamos de que la gestión de activos tiene una visión a largo plazo, es decir, una visión que va desde el diseño del activo hasta su disposición final, ¿sí? Tiene que tener en cuenta, como les digo, todas las consideraciones en el diseño, tiene que tener en cuenta conceptos de operación. Para la obsolescencia y la dada de baja tiene que tener algunos conceptos también de la operación, algunos temas de gestión ambiental, de disposición de residuos, etcétera, ¿sí? Entonces, la gestión de activos se basa en ello, ¿ok? Pero la gestión de activos no pretende, digamos, dictar los lineamientos para todo. Ella se soporta, se basa en normas que ya están establecidas y que están funcionando. Por ejemplo, para el caso de la definición del ciclo de vida, hay otra norma, que es la norma 15686, raya 5, que habla, esta raya 5 específicamente habla sobre los costos del ciclo de vida de los activos. Y esta es una imagen ilustrativa, sí, que nos habla de algunos requerimientos, los objetivos de desempeño, los requerimientos de desempeño, y nos habla de cuáles son las expectativas desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de costo, la gestión ambiental, etcétera. Nos muestra cómo debe ser manejado los costos del ciclo de vida de un activo, ¿okay? Esto es un breve ejemplo. ¿Por qué? Porque esta norma de gestión de activos también hace referencia, por ejemplo, habla de gestión de riesgos. Entonces, para la gestión de riesgos, ella hace referencia a la ISO 31000, ¿sí? Y nos dice, bueno, este tema se debe manejar de acuerdo a los lineamientos de norma ISO 31000, etc. Entonces, esta la coloqué acá solamente a manera de ejemplo. Acá, digamos, es un poco de lo mismo, es reforzar el concepto de que gestión de activos mira muchas veces mantenimiento, muchas veces se centra en esto que está acá, en lo que es OPEX, en la operación del activo, ¿ok? Como les decíamos, estamos un poquito desconectados con lo que es la parte de diseño, investigación, compras, etcétera. Es lo que nos enfoca mantenimiento. Esa gestión de activos es algo que está como por encima de esto, por verlo de alguna manera gráfica, por encima de esto porque abarca todo, abarca desde la concepción, operación, mantenimiento y disposición final del activo. En ese sentido, esto es lo que nos dice la gestión de activos. Está la organización, que es lo más grande, está por fuera de la organización todas las partes involucradas, los stakeholders, llámese los dueños de la compañía, llámese los estatutos de las instituciones del gobierno que tienen requerimientos legales sobre la compañía. Es decir, por fuera de la organización está todas las partes interesadas, está dentro de la organización. Tenemos gestión de activos. Aquí es algo, digamos, aquí empezamos a aclarar algunas cosas. Hoy en día, en sus organizaciones se están gestionando los activos. Es decir, los activos se diseñan, se construyen, se comisionan, se ponen en marcha, se operan, se mantienen, etcétera. Esas actividades, cuando hablamos de actividades coordinadas, ¿okay? Las actividades pueden que se estén realizando ahora, hoy en día. Es decir, que ustedes están gestionando sus activos. No podemos decir que si una compañía no tiene un sistema de gestión de activos, no está gestionando. ¿Okay? Hay actividades, sí, se están gestionando esas actividades, sí. Ahora, se está haciendo de manera integrada, de manera sistemática, como lo mirábamos allá anteriormente resaltado. Entonces es ahí donde dice, no lo sé, puede que sí, puede que no. Entonces ahí es donde entra el sistema de gestión de activos. Y una de las tareas que hace el sistema de gestión de activos es básicamente limitar. Dice, bueno, ok,
esta empresa tiene, Cardex, en mi listado de activos, tiene 5.000 activos, pero dentro de esos activos está el computador, la silla, la mesa, etcétera. Bueno, ¿cuáles son los activos? Normalmente son los productivos, sobre los cuales va a tener injerencia el sistema de gestión de activos. Ah, bueno, entonces usted dice, no, venga, que yo voy a tener, lo que pasa es que yo tengo operaciones, tengo planta en Cartagena, tengo una planta en Barranquilla, tengo una planta, ok, listo, entonces yo tengo un portafolio de activos, ¿sí? Y dentro de mi portafolio de activos tengo un sistema de activos. Yo puede que la planta que tengo en Barranquilla tenga, por ejemplo, la instalación física que tengo en Barranquilla tiene 4 plantas, una de producción de químicos, otra de producción de fertilizantes y otra de producción de cualquier cosa. Ok, tengo sistemas de activos. Y finalmente tengo activos individuales. Entonces, para cada uno de los niveles, sea portafolio, sea sistema o sea activos individuales, la norma establece algunos lineamientos, ¿ok? Algunos lineamientos y algunos requerimientos. Regálenme un segundito, por favor. Algunos lineamientos para cumplir, unos requerimientos, perdón, algunos requerimientos. Ok, esto es algo que establece básicamente pues, todas las normas ISO. Los activos existen para proporcionar valor a la organización, alineación, lo que hablábamos, ¿sí? Liderazgo, la norma establece que debe haber, el liderazgo debe estar presente desde la alta dirección, pasando por la gerencia y el nivel operativo. Cada uno desde su rol puede ejercer y debe ejercer liderazgo, ¿sí? Y lo otro es asegurar que esos activos cumplan con su propósito y lo hagan de manera consistente a través del tiempo. Entonces, todo esto, digamos, yo les decía que hay muchas líneas de trabajo, de investigación. Entonces, hay unos modelos conceptuales. ¿Okay? El más conocido, el más reconocido y más reconocido por nosotros acá a nivel de Sudamérica, y eso tiene una razón, y es que las empresas de consultoría que hoy en día nos están apoyando a nosotros, a las empresas grandes que han implementado sistemas de gestión de activos, son básicamente empresas que tienen casa matriz en Inglaterra y en España, ¿sí? Y son 2, 3 empresas de consultoría grandes que han venido y que han hecho la implementación de sistemas de gestión de activos, por ejemplo, en una empresa de múltiples plantas de generación en Costa Rica, a nivel de Sudamérica, todo lo que es ISA transmisión, ISA interconexión a nivel internacional, lo que es la empresa pública de Medellín, lo han hecho como empresas de consultoría de afuera. Entonces ellos se basan en el modelo IAM, que ya hablamos ahorita, donde se plantean unos grupos, ¿sí? Que son básicamente 6, donde todo gira en torno a lo que hablamos ahorita, el ciclo de vida del activo, con etapas que van desde el adquirir, operar, mantener y disponer, ¿sí? Están resaltadas aquí en la parte con el color azul, ¿sí? Y el grupo, vamos a ver, bueno, vamos a mencionarlas todas. Entonces está el ciclo de vida, que es digamos, todo gira en torno al ciclo de vida del activo. Sin embargo, hay otros elementos que son la planeación estratégica, ¿sí? ¿Para dónde va este barco? ¿Sí? El tema de la toma de decisiones. También tenemos todo el soporte que nos puede dar la organización y las personas, todo lo que tiene que ver con el sistema de información y todo lo que tiene que ver con la gestión del riesgo, ¿sí? Y la revisión de cada uno de los elementos que acá presentamos, ¿sí? La revisión que es la que nos cierra este ciclo de PHBA junto con las acciones correctivas. Entonces, voy a hacer un poco de zoom acá para mirar esto me confirma si se ve bien. Entonces, digamos que a nivel de estrategia se habla de
una política de gestión de activos, una estrategia de gestión de activos, y ellas nacen básicamente de un análisis de la demanda, de saber cómo está la organización en relación al mercado, a sus costos internos, etcétera. Entonces hay un elemento muy fuerte que es lo que hablábamos, que hace parte de la parte alta de la pirámide, y es la dirección de la compañía, la alta gerencia, indicando hacia dónde va el barco. ¿Okay? La toma de decisiones, yo digo que es el combustible de este barco. ¿Por qué? Porque digamos que yo voy a decir algo aquí muy rápidamente, y es lo siguiente. La dirección hacia dónde vamos se da en este bloque, en la parte estratégica, ¿sí? En la parte estratégica. El elemento, la gasolina, lo que mueve este barco es la toma de decisiones. No puede ser que cada una de las decisiones que se toman a nivel de operativo tenga que ser consultada a nivel de gerente y este tenga que consultarla a nivel del presidente. Eso no encaja mucho. Es aquí donde aparece lo que es el liderazgo, ¿sí? Y es tratar de hacer entenderla a toda la organización cuáles son los objetivos, ¿sí? Y en qué manera se pueden tomar las decisiones. Hay que dar unos lineamientos de cómo se deben dar las decisiones, y eso es algo que no se puede dejar, como decimos coloquialmente, como un cabo suelto. ¿Okay? Y voy a pegarme un pequeño salto, porque yo considero que estos son los tres elementos más importantes: la dirección, la toma de decisiones y la gestión del riesgo. La gestión del riesgo es lo que nos hace hablar el mismo idioma, lo que nos hace entender, hablar y decir, bueno, yo necesito implementar una mejora, sí, pero esa mejora, ¿qué nos va a impactar? ¿Dónde nos va a impactar? Nos va a impactar en la reducción de los costos de producción, nos va a impactar en la mayor cantidad de tiempo de equipos disponibles, o va a hacer que la salud y seguridad de nuestras personas esté más protegida, etcétera. Si logramos tener un modelo donde tenemos una matriz de riesgo que involucre los diferentes aspectos que entran en juego en la subsistencia de una compañía, como son los costos de producción, los riesgos de salud y seguridad de las personas, el impacto al medio ambiente, etcétera, etcétera, y todos hablamos el mismo idioma, entonces va a ser mucho más fácil comunicarnos. Es muy común escuchar situaciones donde se dice, no, lo que pasa es que nosotros en mantenimiento levantamos la bandera y proponemos algo, pero nunca nos los aprueban, ¿sí? O nos los aprueban después que pasa algo. Ok, tal vez el lenguaje que está utilizando mantenimiento, la forma como está presentando sus proyectos, cómo los está enfocando, no es la misma forma como la alta dirección espera que se presente un proyecto. Entonces, en la gestión de activos, como les digo, el lenguaje, lo que hace que esos silos se rompan, la comunicación top-down, es la gestión de riesgos, ¿sí? La gestión de riesgos, la cuantificación de los riesgos en las actividades del día a día, en las actividades de mejora, etcétera. Entonces, digamos que aquí pasamos rápidamente a mencionar cuáles son los entregables. Pues básicamente, muchas personas pues ya la conocemos, que es mantener los equipos operativos la mayor cantidad del tiempo, ¿sí? Y hacerlo de una manera segura. Esto es nuestro objetivo en el ciclo de vida de los activos, ¿sí? Y tenemos dos temas que tienen demasiada importancia. Nada de esto es posible si no tenemos las personas capacitadas para realizarlo. Entonces, tenemos que involucrar a todo el tema de gestión humana, ¿sí? Para fomentar el liderazgo, para asegurar que las competencias que se requieren para gestionar nuestros activos estén presentes, ¿sí? Entonces involucramos también para asegurar que cuando tenemos un cambio dentro de la organización se hace de una manera estructurada y organizada, ¿sí? Entonces todo lo que es gestión de cambio de alguna u otra manera es apoyado por las áreas de gestión humana, etcétera. Y algo que toma mucha importancia hoy en día y es un factor clave en las empresas de uso intensivo de los activos es cómo gestiono mi información.
¿sí? Si yo no gestiono, por ejemplo, información de cuáles son las fallas más frecuentes de mis activos, voy a estar caminando con los ojos vendados. Si tengo un sistema de información que me facilita la captura de la información, que me facilita el análisis y que inclusive me ayuda a prever situaciones de problemas, entonces voy a tener un factor, digamos, diferenciador con respecto a mi competencia. ¿Okay? Entonces, estos son los grupos de interés, los grupos en los cuales se mueve todo lo que es la gestión de activos. Les mencionaba que a nivel de información que ustedes pueden consultar, esta información de los modelos de IAM está disponible de manera gratuita en la página del instituto y tiene, por ejemplo, el Anatomy, que toda la parte las bases de la gestión de activos, está la metodología de cómo hacer un autodiagnóstico, ¿sí? Y está una sugerencia de cómo medir el nivel de madurez que su organización tiene con respecto a la gestión de activos. Este otro modelo conceptual, que es el modelo conceptual que utilizan en Australia, ¿sí? También se consigue mucha información en Internet. Esta es la que yo les mencionaba, que es la que utilizan en los Estados Unidos, que es la del Global Forum of Maintenance and Asset Management. Es el foro global de gestión de mantenimiento y de gestión de activos. Es otro modelo, tiene otros requerimientos, etcétera. ¿Sí? También tiene un framework de competencias, lo que las personas deben saber para gestión de activos. Son 4 o 5 modelos que se manejan a nivel internacional. Pero básicamente todos esos modelos utilizan hoy en día como referencia para hacer validación y para hacer certificación el modelo ISO, ¿sí? Y es por eso que vamos a mirar ahora este modelo, ¿sí? El modelo ISO, que básicamente tiene 3 documentos. El documento ISO 55000, que tiene algunos principios, definiciones, terminología. La 5001, que es donde están específicamente los requerimientos, ¿sí? Es decir, que las personas, las compañías se certifican es contra ISO 55001. Y hay otro manual que da unos lineamientos de cómo las organizaciones pueden estructurar un sistema de gestión de activos de forma tal que llegue a la certificación. Aquí podemos mirar muy rápidamente, validar que la norma ISO nos lleva siempre digamos, a un HBA, ¿sí? Donde hay un contexto de la organización y hay unos ítems, unos incisos de la norma que nos muestra cuáles son los requerimientos para la dirección. Por ejemplo, aquí tenemos los requerimientos que demuestran liderazgo, la existencia, por ejemplo, de una política de gestión de activos, la definición de roles y responsabilidades, etcétera. Entonces, estamos un poquito cortos de tiempo, pero lo que quiero mostrarles acá es que la norma en cada uno de esos incisos, 4, 5, 6, el 7 está por acá, el 7, no lo veo aquí, aquí está, los elementos de soporte, evaluación del desempeño. En conclusión, la norma ISO toma todos estos requerimientos de los grupos mencionados anteriormente, ¿sí? Y los organiza y los dictamina como requerimientos. Ok, ya esto es obligatorio. El modelo es opcional, ¿sí? La PAS 55 es un tema opcional. El tema de ISO ya es rol de requerimientos y usted debe cumplir con todos los requerimientos, o la empresa debe cumplir con todos los requerimientos para llegar al punto de certificación. ¿Okay? Esto es algo mucho más estándar, digamos, para todas las normas ISO. Hablamos que sea, digamos, que lo que se esté haciendo se pueda hacer de manera integral, holístico, sistemático, sistémico, basado en riesgos, nuevamente, que busque siempre la optimización, la eliminación de los desperdicios, que sea perdurable en el tiempo, sustentable y que esté integrada.
Importante, lo coloqué aquí para resaltarlo. La gestión de riesgos es base, es el lenguaje universal. ¿Okay? Pasamos rápidamente por los beneficios. Aquí en este slide lo que se muestra son beneficios, llamémoslo de alguna forma, beneficios teóricos, pero nacen del ejercicio realizado, es decir, empresas donde se ha implementado este sistema ha evidenciado mejora en el rendimiento financiero, en la gestión del riesgo, en la producción en la generación de productos y servicios, en la capacidad para demostrar responsabilidad social, etcétera. ¿Por qué? Básicamente por el espíritu mismo de la norma, que es un espíritu integrativo. Aquí les quiero compartir algunos de los casos que se han documentado a nivel internacional de manera formal. Uno puede encontrar en la red algunos casos académicos, etcétera, pero digamos que estos están formalmente documentados y por eso se los quise compartir y dejárselos de pronto dentro de la presentación. Entonces tenemos, por ejemplo, el sistema ferroviario en Reino Unido. Digamos que en la inversión de capital, en la reducción, en la compra de activos nuevos o reconstrucción de activos, redujeron un 20%, ¿sí? Y si estamos hablando de un sistema férreo a nivel nacional, un 20% es una cantidad de dinero extremadamente fuerte, ¿sí? Hablamos de reducción general en los costos del ciclo de vida, ya no solo en la de inversión de capital, sino en todo el ciclo de vida de un 8%, ¿sí? Y aquí en este listado ustedes podrán observar con mayor detalle cuáles son los beneficios que han obtenido cada una de estas empresas, ¿sí? Y como les digo, si nos ponemos a revisar, encontramos muchos más casos de éxito de implementación del sistema de gestión de activos. ¿Sí? Este también es algo que quise documentarlo, que es un estudio que se realizó sobre 100 organizaciones, 53 empresas de servicios públicos y privadas, en el Reino Unido, India, Australia, Nueva Zelanda, sobre un trabajo desarrollado del 2010 al 2015. Y las métricas financieras, los beneficios esperados, los beneficios logrados estuvieron sobre el retorno del capital, el retorno de la utilidad neta. Hay un indicador que es muy, digamos, mucho más aterrizado para la parte operativa, que es el OEE, ¿sí? Que es la eficiencia total del activo. Es muy utilizado por las áreas de producción y operaciones para medir su gestión. Aquí les dejo documentados algunos casos de éxito, ¿sí? Y les voy a mencionar dos casos que no los tengo acá documentados en esta diapositiva porque todavía no han sido formalmente comunicados, pero tengo el caso de Transelca, de lo que era Transelca aquí, y del caso de EPM, donde, por ejemplo, EPM hizo una inversión muy grande, estamos hablando cerca de 3 millones de dólares para hacer todo lo que fue la implementación, pero digamos que ellos esperaban, el proyecto de implementación lo realizaron esperando tener el retorno de la inversión en 3 años, ¿sí? Y lo obtuvieron en 1 año. De igual manera, lo que fue ISA, el retorno de la inversión lo obtuvieron en la tercera parte del tiempo que esperaban. Básicamente, los ahorros se vieron gracias a la modificación de la rutina, en algunos casos de la modificación de la rutina de mantenimiento de los equipos, en algunos otros casos de la modificación de las políticas de compra de activos y de disposición final de activos, ¿sí? Entonces, por eso decíamos que se ve a través de todo el ciclo. En algunos casos, los beneficios se ven mayormente en lo que es la compra de activos. Por ejemplo, en el sector eléctrico, por regulación, los activos deben sí o sí ser reemplazados cada cierto tiempo, los transformadores, los aisladores, etcétera. Entonces, hay una rotación grande de activos
y si se logran optimizar ese proceso, muy probablemente vamos a tener beneficios en reducción de costos en esa parte. En la parte de operación, mirando los planes de mantenimiento, haciendo tal vez un PMO, es decir, una revisión para optimizar los planes, y de igual manera en la parte de disposición final. ¿Okay? Estas son las empresas, digamos, que hoy en día tienen gestión de activos implementado a nivel de Colombia. Otro tema que les quería compartir es básicamente, hay una documentación, hay un artículo en la revista número 142 de A100, una que salió el mes de, digamos que cubre el periodo de abril a junio, ¿sí? Y aquí habla de cómo está el diagnóstico de gestión de activos en Colombia por sector, visto desde diferentes aristas. Entonces, las personas que de alguna u otra manera quieran seguir tratando este tema, pueden hacerlo. Pueden irse por ahí, pueden mirar los temas que les mencioné sobre los 3 documentos de la IAM. Ahí pueden profundizar también acerca de este tema. También tenemos la instalación de la Comisión de Gestión de Activos. Es algo que digamos que yo estoy liderando. Yo soy el coordinador de esta Comisión de Gestión de Activos en A100. Y lo que estamos haciendo es invitando a los diferentes profesionales de las diferentes áreas digamos, de la región Caribe, para empezar a estudiar más sobre este tema, hacerlo, digamos, democratizarlo, es la palabra que se está utilizando ahora, y hacer que nuestros profesionales se fortalezcan en estas, digamos, en estas aptitudes, vamos a llamarlo, blandas, ¿sí? Que no es solamente el conocimiento de la parte técnica, de cómo funciona mi activo, etcétera, etcétera, sino todos los temas de gestión que yo puedo realizar para obtener un mejor beneficio, un mayor valor de lo que puedo obtener de mi activo. ¿Sí? El proceso de implementación, ya para terminar, el proceso de implementación básicamente arranca con un autodiagnóstico, ¿sí? Se hace ese autodiagnóstico, finaliza con un documento formal donde se dice, bueno, mira, la norma pide todo esto, pero nosotros en el primer ítem lo cumplimos, el segundo no, el tercero tampoco, etcétera. Entonces, de esto que se llama gap, es decir, entre lo que pide, la diferencia entre cómo estamos hoy y lo que pide la norma, de allí debe salir un plan de trabajo, ¿sí? Que aquí lo llaman el bridge, o sea, cerrar ese puente, utilizar un puente para cerrar esos gaps, ¿sí? Y estas normalmente, una implementación de un sistema de gestión de activos para llegar a la certificación es un proceso que demora, por lo menos, dependiendo del nivel, digamos, dependiendo del resultado del análisis, pero en empresas grandes, en empresas que tienen, digamos, inclusive sistemas integrados de gestión, donde tienen ISO, donde tienen sistema de gestión ambiental, etcétera, que es el caso, por ejemplo, de EPM. EPM se tardó, de hecho, ellos tienen certificado solamente algunas empresas, o sea, una de las empresas que por ley, que son las empresas de distribución eléctrica, que por ley les exigen estar certificadas con norma ISO, se demoraron 3 años para llegar desde el punto donde estaban cuando evaluaron hasta el punto donde llegaron a estar certificados. ¿Okay? Entonces, aquí lo que quiero decir con esto es que una empresa puede evaluarse para saber cómo está, ¿verdad? Pero no necesariamente su plan de trabajo tiene que ir enfocado a sí o sí certificarme en ISO, ¿verdad? Yo puedo decir, no, listo, ya yo sé que estoy deficiente en algunos temas, pero a mí no me interesa llegar, por decirlo rápidamente, a una calificación de 1 a 5, a mí no me interesa llegar a 4. ¿Okay? A mí me interesa pasar de 1.5 que estoy, me interesa pasar a 3 o a 3,5. Y voy a hacer un plan a 3 años, a 4 años, para empezar a cerrar esas brechas. Eso es lo que básicamente se hace en un proceso de implementación. Aquí, esto es un resultado un ejemplo de un resultado, por ejemplo, de la empresa EMSA.
el diagnóstico realizado en 2018, ¿sí? Y el plan de trabajo realizado, digamos, los objetivos para 2022, ¿ok? Hoy en día, por ejemplo, para traerles un caso ahorita muy vigente, la empresa pública de Cali, en Cali, ellos están en proceso. Ellos están en proceso de implementación y básicamente uno de los procesos que jalona todo esto es que las empresas que tienen su parte que tiene que ver con el sistema de distribución tiene que estar certificado a 2023. ¿Okay? Entonces ellos aprovecharon que la parte de distribución de energía debe estar certificada y están jalonando a las otras empresas, por ejemplo, de agua, producto de alcantarillado, a que ellas también se certifiquen y mejoren sus procesos en cuanto a cómo están manejando sus activos. Básicamente que hay el resultado de esto se tabula y con base en los resultados obtenidos, se crea todo lo que es el plan de acción. Y con esto ya le damos fin a todo lo que es la presentación. Espero que haya sido, pues, que haya cumplido con sus expectativas. Y abro, pues digamos que dejo el micrófono abierto para las personas que tengan algún tipo de preguntas sobre el tema específico o sobre cómo seguir indagando. Micrófono abierto. Bueno, Luis Eduardo, ante todo agradecerte de manera muy especial, de verdad que muy claro todas tus explicaciones, nos quedan muchas expectativas. Creo que es un tema para pues continuar revisando, analizando, investigando, profundizando. Y bueno, no sé si alguien tuviera alguna inquietud, alguna pregunta para formularle al ingeniero Gutiérrez, este sería el momento, de tal manera que pues él nos la pueda aclarar. De todas maneras, pues les vamos a compartir, no sé, Luis Eduardo, tú nos compartes la presentación. Y yo le Y de igual comparto. manera, pues les compartimos también la grabación de la sesión para que pues también... De acuerdo, y les comparto mi correo. Mi correo puede ser mi correo personal o mi correo, digamos, empresarial. Bueno, se me escapó ahorita decirles. Yo ahorita mismo estoy trabajando, digamos, en una empresa que creé en sociedad con una persona, con un extranjero que tiene más de 35 años trabajando en el tema de mantenimiento y operación minera. Y nosotros estamos apoyando, básicamente, ahorita estamos arrancando con muchos temas de capacitación. Ahorita estamos dictando cursos, acabamos de terminar un diplomado justo con ACIEN, con temas de gestión de mantenimiento. Nosotros implementamos el sistema de gestión de activos para todo el grupo Prodeco en su momento, es decir, 2 operaciones mineras, una operación de puerto y una operación ferroviaria. Se construyó todos estos documentos que yo les mostré ahorita, la política, la estrategia de gestión de mantenimiento, de gestión de activos, y en fin, todo lo que el sistema de gestión nos va demandando. Y la intención de nosotros es colocar pues toda esta experiencia en cuanto a gestión de activos, de manera tal que podamos, como le digo, que podamos apoyar el desarrollo de los profesionales de la región que estén interesados en seguir ahondando y seguir haciendo que toda esta metodología siga creciendo y que de alguna manera podamos retroalimentar o llevar a poner en práctica todo este conocimiento que estamos generando y que esto traiga consigo beneficios para las organizaciones para las cuales ustedes están trabajando hoy en día. Eso Ok, bien, Luis, importantísimo esa parte y bueno, nos deja también la puerta abierta a las empresas pues, que también se interesen en el tema, los profesionales que se interesen en el tema.
la importancia pues de tener tu contacto y pues de esa manera seguir en esa comunicación de tal manera que podamos forjar un equipo que se dedique pues a este tema. De acuerdo. Una Bueno. pregunta, si tiene alguna consulta, alguno de los... Bueno, voy a mirar aquí en el chat, veía que alguien escribió ahora. Muchísimas gracias, excelente ponencia, nos dice Carlos González. No tenemos inquietudes, al parecer pues sí, todo estuvo muy claro y muy seguramente cuando ahondemos en el tema, ya revisando en detalle la presentación, la grabación, pues seguramente nos van a surgir inquietudes, Luis. Importante pues tenerte ahí como en contacto. Yo pues me voy a encargar de compartirles a las personas que participaron y a las personas pues que también hacen parte de nuestro equipo tu contacto para que cualquier cosa que surja, inquietud, pues te la podamos ir presentando. O si no, pues igual a través mío podemos hacerlo. Vale. Entonces, no queda más que agradecerte de una manera muy especial el compartir todo ese conocimiento. De verdad que lo valoramos muchísimo. Y bueno, te auguramos también muchos éxitos. Así es de que, Gracias. bueno, muchísimas gracias, Luis. Ya haces parte de nuestro equipo, ¿ah? Bueno, aquí estamos para servir siempre. Esta es la idea. Bienvenido, muchas gracias. Mejor para servir mejor. Bueno, que Ok, estén muy a bien. todos muchas gracias y les deseamos una excelente tarde. Okay. Encantada de haber compartido esta tarde con ustedes. Gracias. Nos despedimos entonces. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.